Aleluya. Dijo un amigo, hay mucha tela por cortar, así que te animo a que no te distraigas. El mensaje que voy a compartir con ustedes hoy está titulado Recuperando lo perdido. Decirle que está titulado Recuperando lo perdido. Hay una realidad de la cual usted y yo estamos expuestos. Y esta realidad es todo lo que estamos aquí, todas las personas del mundo estamos expuestos a perder en alguna ocasión, en alguna etapa, algo que para nosotros es considerable valioso, o en algunas ocasiones estamos expuestos a perder aquellos que no conocíamos el valor, lo perdimos igual. Y ahí se encarniza a nosotros esa frase que dice que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero todos los que estamos aquí, todas las personas creadas por Dios están expuestos a esta realidad. Están expuestos a perder algo. Todos estamos expuestos ante las pérdidas. Las pérdidas es aquel camino por el que nadie quiere transitar y es aquel trago que nadie quiere beber. Las pérdidas en ocasiones son conocidas como tragedias. Una tragedia puede causar un daño que puede ser duradero, puede ser generacional y puede ser eterno. Entonces todos estamos expuestos a perder algo. Las pérdidas no respetan etapas, edades, nacionalidad ni cultura. No se necesita ser adulto para perder algo. Hay niños que en el momento que su mamá le dio a luz, ellas murieron en el parto. Ese niño no aprendió ni a balbucear y ya había perdido algo. Y saben, mientras lograr algo genera felicidad, lograr algo como el contrato con una empresa, lograr un diploma universitario o casarse, mientras lograr algo genera felicidad en nosotros, toda felicidad que se alcanza por lograr algo simplemente es momentáneo. Pero en cambio, perder algo puede causar un dolor y este ser duradero. Un ejemplo de aquello es cuando una persona va a contraer matrimonio. Todo lo que no hemos casado, todos aquellos que hemos pasado tanto por el civil y por la ceremonia, hemos experimentado esa felicidad que se genera cuando usted ve llegar a la mujer al altar. Hemos experimentado esa felicidad que genera casarse. Pero aunque logramos casarnos, esa felicidad que se genera por casarnos simplemente es momentánea. Es allí en el momento. Entonces lograr casarse genera una felicidad momentánea, pero en cambio el dolor que puede causar en divorcio puede ser duradero. El dolor que puede causar un divorcio puede ser generacional. El dolor que puede causar un divorcio, si Cristo no lo sana, puede ser eterno. A mí me tocó ver personas que se divorciaron. En una ocasión, un conocido mío de la infancia viene a mi casa y él estaba drogado y borracho y me dice: Olegario, ¿sabes por qué yo estoy en este estado? Porque no puedo superar el dolor de mis padres, porque ellos se divorciaron. Y me dolió tanto el divorcio que yo recurro a esto para olvidar ese dolor. Y entonces podemos ver cómo la pérdida de algo puede traspasar una generación. ¿Cuántas personas tuvieron que vivir? Y quizás hay personas hoy aquí que te tocó ver a tus padres separarse. Te tocó ver a algún familiar divorciarse. También el dolor causado por el divorcio es duradero. Hay personas que aunque pasen los años, aunque tratan de entablar una nueva relación, ese dolor todavía sigue intacto en su corazón. Y también he visto personas que han muerto con aquel dolor del divorcio, sin poder perdonar al hombre la traición, sin poder perdonar a la mujer que lo abandonó. Decidieron quedarse solo y morir con ese dolor. El dolor de las pérdidas puede ser eterno. Entonces podemos ver que alcanzar algo genera felicidad, pero perder algo genera un dolor. Y este dolor en algunas ocasiones los vemos en jóvenes que por mala administración terminan perdiendo la empresa que un día le confió. En un grupo de personas llamados esposos que terminan siendo ineficientes
en el matrimonio y se termina destruyendo su matrimonio, o también podemos ver el dolor de aquella madre que le tocó perder un hijo. Entonces, ¿saben qué? El dolor es algo que nadie quiere experimentar por las pérdidas. Y hay personas que para no volver a experimentar el dolor por haber perdido algo, hacen del dolor una cueva, deciden refugiarse en aquel dolor. Y hay otros que hacen del dolor de las pérdidas un pozo, deciden meterse allí y no deja que nadie lo saque. Y hay otros que han hecho del dolor su límite. Dicen, no creo que pueda volver a salir de este lugar, no quiero que nadie me saque de este lugar, y es decidido hacer de este lugar un límite, decido no volver a intentar. Pero sabe que lo más trágico que puede ocurrir es cuando una persona hace del dolor su estilo de vida, es cuando hace del dolor una cultura. En ocasiones usted se topa con personas que te cuentan el fracaso de una relación, pero luego de contarte el fracaso de esa relación, ellos terminan diciéndote, pero no te preocupes por mí, porque estoy acostumbrado a perder. Siempre he perdido, y una vez que pierda, no hace más, no me hace más ni menos, una raya más al tigre. Qué feo es encontrarse con personas atrapadas, viviendo una cultura de pérdidas. ¿Y por qué al ser humano le duele tanto perder? Porque genéticamente usted y yo no fuimos creados para perder. Genéticamente usted y yo tenemos el gen de Dios, tenemos el genoma de Dios. Usted y yo venimos de un padre que es varón de guerra y que no ha perdido ninguna batalla. La Biblia dice que él no perdió ninguna batalla. Por eso es que a usted y a mí nos duele tanto perder, porque nosotros no fuimos creados genéticamente para perder. Mire, no se me pierda. Y desde allí es donde nace esa naturaleza competitiva. Nosotros los argentinos saben que somos muy competitivos. Usted en cualquier cosa que nos pongamos, somos competitivos. Normalmente siempre se destacan en el fútbol, pero el argentino en sí es competitivo. Entonces cada uno de nosotros tenemos esa competitividad y no nos gusta perder. No queremos saborear ese trago amargo, pero tampoco queremos transitar por esa calle. Pero tienes que comprender que lo que perdiste no define quién tú eres. En una ocasión, leyendo un libro, me impactó una frase que decía lo siguiente: el camino al éxito se transita muchas veces por las calles llamadas fracaso. En ocasiones, para lograr el éxito, tenemos que aprender a pasar por las calles llamadas fracaso. Pero si fracasaste y perdiste algo, tú no eres lo que perdiste. Pero saben que lo peor no es perder algo, lo peor es perderte con lo que perdiste. Es que parte de ti se haya ido con ese hombre que te hizo la vida infeliz, con esa mujer que te haya hecho la vida infeliz. Lo peor es que te puede ocurrir es que viste tus sueños desmoronarse y que la esperanza de ver tu sueño realizado se haya ido con lo que te tocó ver perder. Entonces, la dimensión más baja de la pérdida es perderte tú mismo con lo que pierdes. ¿Cuántas veces hemos visto personas que se han perdido con lo que perdieron? Parte de la mujer buena y confiable se fue con ese hombre tóxico y machista y golpeador. Parte de aquel hombre de negocio se quebró cuando fuiste traicionado a través de una estafa. Por eso hoy quiero hablarte acerca de recuperar lo perdido. Y para que podamos comprender cómo recuperar lo perdido, necesito que usted pueda hoy comprender algo: que no todos reaccionamos de la misma manera frente a las pérdidas. Hay personas que después de perder algo hasta se terminan quitando la vida. Hay personas que después de haber perdido algo toman como una piedra y solamente se paran frente a ella porque lo ven como un escalón mal éxito. Pero hay otros que han perdido algo y decidieron no volver a intentar porque piensan que siempre obtendrán el mismo resultado. Pero hoy quiero mostrarte cómo uno tiene que actuar frente a las pérdidas, y para esto yo enumeré 3 dimensiones de pérdida. Digan conmigo: 3 dimensiones de pérdidas. Vamos a ver en estas 3 dimensiones que en cada una de ellas usted y yo tenemos que tener una manera diferente de percibir la vida, de actuar frente a ella. Entonces quiero hoy hablar
en el libro de Filipenses capítulo 3, verso 7 y verso 8. Libro de Filipenses capítulo 3, verso 7 y verso 8. Quiero hablarte acerca de la primera dimensión de pérdida. La primera dimensión de pérdida usted lo puede ver en una carta que lo escribió Pablo. Ahora, mientras usted busca el texto, quiero decirte quién era Pablo. Pablo era un hombre adinerado. Aunque Pablo se dedicó a hacer tienda, Pablo era un hombre adinerado. Simplemente él lo usó como ejemplo para que las personas no tuvieran que agarrarse de algo para criticarlo. La Biblia dice que en una oportunidad Pablo fue llevado preso a Roma. La Biblia detalla que vino el gobernador de esa provincia a coimearle a Pablo. Le vino a coimear. ¿Por qué un gobernador coimearía a una persona? Porque Pablo era un hombre adinerado. Pablo no solamente era un hombre adinerado, Pablo era un hombre con influencia. Pablo tenía tanta influencia que podía entrar a cualquier ciudad y pedirle permiso para perseguir creyentes y en algunas ocasiones encarcelarlo o matarlo. Pablo no solamente tenía influencia, Pablo también tenía un privilegio que no todos podían tener en ese tiempo. ¿Qué privilegio? Pablo era ciudadano romano. Pablo tenía el privilegio de ser ciudadano romano, algo que no era para todo. Para usted acceder a la ciudadanía tenía que nacer o simplemente el favor del emperador podía ser que usted adquiriera, o lo tercero, usted tenía que comprar la ciudadanía, que era un alto costo. Normalmente es algo que sucede hoy con Estados Unidos. Todo el mundo quiere la visa estadounidense. Todo el mundo está dispuesto a ir refugiado allí, escondiéndose de las autoridades por el sueño americano. Y hoy también podemos ver que se vende la ciudadanía de Estados Unidos a $250,000 para aquellos que quieren acceder a ella. Entonces Pablo tenía ese privilegio, era ciudadano romano. Pero Pablo no solamente era un hombre adinerado con influencia y tenía el privilegio de ser ciudadano, sino que Pablo era un hombre letrado. La Biblia dice que él estudió los pies de Gamaliel. Es como estudiar en el Harvard de hoy. Pablo era un hombre letrado, pero Pablo no solamente era un hombre letrado, Pablo era celoso de la ley. En algunas ocasiones él dice que era fariseo de fariseo. Imagínese usted, él pensaba que estaba haciendo lo correcto al perseguir a los creyentes. Pero Pablo de repente va persiguiendo a los cristianos y tiene un encuentro con la gloria de Cristo. Aquella gloria lo deja ciego durante 3 días. Y luego de que un profeta orara por él y se cayeran de sus ojos como escama, algo cambió en Pablo y Pablo lo deja plasmado en una de sus cartas. Por eso hoy quiero hablarte acerca de la primera dimensión de pérdida y quiero que tomes apunte y anote lo siguiente. La primera dimensión de pérdida es perder para ganar. Digan conmigo, perder para ganar. Escúchenme, vamos a leer lo que dice la Biblia. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Cuando Pablo tiene un encuentro con la gloria de Dios, Pablo experimenta un cambio en su ser. Y ahora Pablo tenía que tomar una decisión. Pablo tenía que estar dispuesto a perder para ganar. Entonces Pablo nos deja escrita en esta carta que la influencia, que el dinero, que el conocimiento, el privilegio que él tenía, Pablo dice, todo lo que para mí antes era ganancia, ahora yo lo tengo como basura. Para mí todas las cosas las tengo como pérdidas a fin de ganar a Cristo. Pablo experimentó la primera dimensión de pérdida, donde usted y yo somos confrontados todos los días, una y otra vez. Y en esta dimensión de pérdida usted no puede pelear con Dios. ¿Por qué? Porque te voy a decir algo, Dios nunca pierde una batalla. Hay personas a la cual Dios le está demandando cosas. Hay personas a la cual Dios le está demandando personas de su vida, pero usted se encuentra peleando con Dios. Pregúntele a Jacob lo que sucede cuando uno pelea con Dios. La Biblia dice que Jacob, aleluya, físicamente quedó lesionado. Qué triste es ver personas que después de que Dios le ha llamado una y otra vez, terminan viniendo a la casa del Señor sin un miembro,
sin su matrimonio, con las empresas quebradas. Qué triste, porque toda la vida no pudieron comprender que hay una dimensión, y esta dimensión se manifiesta cuando Jesús viene a mí. Cuando Jesús viene a usted, hay algo que Él trae con Él. ¿Qué es lo que trae? Sus propósitos para ti. Y todo lo que no está dentro del propósito que Cristo tiene para ti, Él te lo va a demandar. Sean amigos, sea trabajo, sean negocios, sean sentimientos. Todo lo que no está dentro del propósito, Él te lo va a demandar. Y es allí donde usted tendrá que estar dispuesto a perder para ganar. Escúcheme. Yo recuerdo que tenía 18 años cuando acepté a Cristo. Yo tenía en ese tiempo una novia. Y usted me ve así, trigueño, pero a mí me encantaban las gringas. Yo era fanático de las gringas, ojos verdes, ojos azules, cinturita de avispa y que caminen como perro caniche, de delicadas. Míreme. Entonces, Olegario, el único joven con el nombre más raro del secundario, tenía una amiga durante 4 años que era gringa, ojo verde y cinturita de avispa. Y un día me pongo de novio con mi mejor amiga. Me enamoré de mi mejor amiga. Y como éramos cristianos, como no éramos cristianos, hacíamos cosas de novios que no son cristianos. ¿Usted me entiende, no? Entonces, un día vengo a Cristo. Y yo amaba tanto a la gringa que quería que la gringa también aceptara a Cristo. Pero la gringa no quería seguir a Cristo. Entonces un día tuve la idea de predicarle a la gringa, porque si le ganaba a la gringa el alma para Cristo y el cuerpito para mí. Yo decía, Señor, si esta te acepta, el alma para ti, el cuerpo para mí, negocio. Míreme, no se me pierda. Así que le prediqué a la gringa. Y la gringa aceptó a Cristo. Pero la gringa no quería seguir a Cristo. Y entonces un día tuve que decidir. Porque si estaba con la gringa, seguíamos teniendo relaciones sexuales. Algo que bíblicamente me enseñaron que no estaba bien y sabemos que no es correcto. Entonces tuve que decirle, gringa, tengo que escoger entre vos y Dios. ¿Y sabe qué, gringa? Le escojo a Dios. Muchos años después Dios me regaló una esposa maravillosa. Muchos de ustedes la conocen. Tenemos un hijo maravilloso. En esta ocasión no me acompaña. Dios me coronó de favores. Yo tenía 18 años, no sabía todo lo que Dios tenía para mí, pero yo estaba dispuesto a algo. Estaba dispuesto a perder para ganar. Digan conmigo, perder para ganar. No todas pérdidas son destructivas. Hay pérdidas que son necesarias. Hay pérdidas que van a hacer que tú seas una mejor mujer. Hay pérdidas que te limitan a que usted pueda buscar de Dios. ¿Cuántos entornos de amigos que no son de influencia para ti? Todos mis amigos son hombres serios y son hombres de Dios. Tengo conocidos mundanos, pero todos mis amigos son hombres serios. Personas en las que yo le veo y me inspiro para seguir buscando a Dios. Pero cuando yo tenía 18 años tuve que aprender a perder amigos que no eran de influencia para ganar. No pelees con Dios. ¿Qué te está demandando Él a ti? Cuando Cristo viene a tu vida, Él te va a demandar todo lo que no está dentro del propósito. Escúcheme. Hay pérdidas que son necesarias. Hay personas que conviven con un hombre golpeador. Vienen a la iglesia y de repente ese hombre se va. Y terminan llorando. ¿Por qué se fue? Padre, devuélvelo al golpeador. Hola. Digan conmigo, perder para ganar. Segunda dimensión de pérdida. Salmos capítulo 116, verso 15. Salmos capítulo 116, verso 15.
Filipenses capítulo, Salmo 110, no, había leído mal, Salmo 116, verso 15. En esta segunda dimensión de pérdida, yo he visto a muchas personas atrapadas. Personas a las que le tocó ver partir un ser querido. ¿Saben qué? En esta segunda dimensión de pérdida, usted y yo experimentamos aquella pérdida de un ser querido, de un familiar. Y en esta dimensión a usted y a mí nos toca perder. Pero el cielo gana. Anoten, perder para que el cielo gane. ¿Cuál es la segunda dimensión? Perder para que el cielo gane. Yo he visto a personas atrapadas en esta segunda dimensión después de haber perdido un ser querido. Un hijo, una madre, un padre, un primo, un tío o un amigo. En una ocasión yo estaba con una mujer en una ciudad en Argentina y ella se acerca a mí con un semblante decaído y me dice: quiero contarte algo, profeta, estoy en una depresión. Yo le miré y le digo: ¿y por qué estás en una depresión? Ella me dice: hace un tiempo perdí a mi esposo y todavía no puedo superarlo. Yo le miré y le dije: mujer, te voy a dar un consejo. Vas a tener que superar esta etapa para que no se active una maldición en contra de ti. Ella me miró y me dice: ¿qué maldición? Yo le dije: una que Jesús lo dijo. ¿Sabes cuál es? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Si tú no entierras este muerto te terminará enterrando a ti. Hola. Me ha tocado ver en el ámbito familiar mío, en el entorno familiar. Un día la abuela de mi esposa muere y a los pocos meses el abuelo de ella no superó ese dolor. Comenzó a venirse emocionalmente abajo. ¿Y saben qué sucedió? A los pocos meses él se termina muriendo. ¿Qué sucedió? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Conozco personas que no están debajo de la tierra después del dolor de haber perdido a alguien, pero ellos mismos te confiesan: estoy muerto en vida. Qué trágico es ver a personas perder en esta dimensión. Tengo una amiga mía en Rosario, Argentina, donde su bebé de 2 años y medio estaba jugando en la tierra. Le entra una bacteria y en 3 días lo mató. Ella me decía: Olegario, yo pensé que me iba a volver loca de tanto dolor. Me encerré en una habitación y le decía al Señor: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuántas personas atrapadas en esta dimensión? ¿A quién te tocó perder? ¿Qué familiar, amigo todavía tú piensas que lo has superado, pero tus actitudes demuestran lo contrario? Porque tu inconsciente sigue manejando tu consciente. Porque te has vuelto fría. Decidiste no volver a amar de la misma manera para no volver a sentir aquel dolor por haber perdido a alguien. Normalmente, ¿por qué la gente queda atrapada en esta dimensión? Porque no han renovado el espíritu de su mente. Porque la muerte para el que no tiene a Cristo es tragedia. Pero cuando usted viene, Dios te quiere enseñar su manera de ver la partida de alguien. Y Pablo dijo: el morir para mí es ganancia. Nos toca perder para que el cielo gane. Pero ¿cómo Dios ve cuando alguien parte? Salmo 116, 15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. ¿Sabe lo que dice otra versión? Otra versión dice: aroma agradable es a Dios la muerte de los justos. ¿Qué te quiere decir la Biblia? Dios te dice lo siguiente: aún esa persona con su muerte para mí es un aroma de adoración.
Renueva el espíritu de tu mente y comprende que aunque su voz se apagó, en el cielo su voz se activó para adorar eternamente. Que aunque sus ojos dejó de ver aquí lo terrenal, hoy sus ojos están contemplando una gloria eterna. Pero profeta, yo tengo un conflicto dentro mío. ¿Sabes por qué, profeta? Porque mi hijo se murió estando apartado, mi hermano se murió estando apartado. Tranquila, ¿sabe lo que Dios le dijo a David? David, si tus hijos se apartaren de mi ley y quebrantaren mi mandamiento y mis estatutos, yo corregiré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Pero lo que un día salió de mi boca no lo mudaré, no cambiaré, porque tu descendencia será para siempre delante de mí como las estrellas del cielo. Déjame decirte algo: va a haber sorpresas en el cielo. Deja de vivir atado al dolor por haber perdido a esa persona, sintiendo culpa y sintiéndote condenada, pensando que está en el infierno. Dios le dijo a David: si se apartan aquí en la tierra lo voy a corregir, pero tranquilo, salvaré su alma. Donde hay un adorador, Dios te dice: salvaré su alma. Donde hay un adorador, Dios te dice: no importa que se hayan apartado, yo salvaré su alma. Digan conmigo el beneficio de ser un adorador. Escúchame, no se me pierda. Anote conmigo: tercera dimensión de pérdida. Tercera dimensión de pérdida. No se me pierda, no se me duerma, no se me distraiga. Tercera dimensión de pérdida: pérdidas que producen destrucción. Pérdidas que producen destrucción. Una de las cosas que he observado estos 20 años que llevo caminando con Jesús fue ver personas lavadas con la sangre de Cristo, impartidas con el poder del Espíritu Santo, edificada con la sabiduría de la palabra y favorecida con toda la bendición de Dios. He visto a estas personas perderlo todo. He visto a estas personas perder su matrimonio, su ministerio, perderse yo mismo en el mundo, y algunos hasta ser destruidos por el infierno. Digan conmigo: pérdidas que producen destrucción. Juan capítulo 10 verso 10. Juan capítulo 10 verso 10. ¿Qué dice Juan capítulo 10 verso 10? Aleluya. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cada noche que usted está descansando, hay un enemigo que está generando artimañas y trampas para que en el momento que usted despierte, él provoque algo para robarte la paz, provoque algo para robarte el gozo. Él tratará en el día de generar pérdidas en ti con el propósito de llevarte a la destrucción. Estas pérdidas nada tienen que ver con Dios. Job experimentó estas pérdidas. El infierno atacando a sus hijos, el infierno atacando sus propiedades y el infierno atacando su propio matrimonio y su propia salud. Pérdidas que generan destrucción. ¿Qué actitud debo tener yo frente a estas pérdidas? Si Dios me dio paz, me dio gozo, tengo fe, me bendijo con un matrimonio, tengo un ministerio estable, me considero una persona que está desarrollándose cada día en el éxito y veo que voy de gloria en gloria, pero el enemigo se ha levantado para robarme, para generar destrucción en mi vida. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es la actitud que debo tener frente a las pérdidas que generan destrucción? Lucas capítulo 19 verso 10. Lucas capítulo 19 verso 10. Lucas 19 verso 10. ¿Qué dice Lucas capítulo 19 verso 10? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Cuando el hombre se perdió por causa del pecado, haciéndose esclavo del enemigo por causa del pecado, Dios no se quedó con los brazos cruzados. Dios tenía un plan. ¿Y quién se sumó al plan? Jesucristo. Jesucristo le dijo: Padre, yo iré. Y el Espíritu Santo le dijo: Jesús, yo te ayudo. Entonces vino Dios en forma de hombre a recuperar lo que el hombre había perdido. ¿Qué era Jesucristo en la tierra? Anote: Jesucristo era un recuperador. Jesucristo no se quedó quieto ante las artimañas del diablo. Jesucristo dijo: yo iré a recuperar y a salvar lo que se había perdido. Míreme, ¿qué tengo que hacer yo? Hoy Jesús está sentado a la diestra del Padre, pero usted, escúcheme, tiene al Espíritu Santo viviendo dentro de usted. Y el Espíritu Santo hoy está queriendo desarrollar esta parte de la personalidad de Cristo en ti, esta parte del carácter de Cristo en ti. El Espíritu Santo quiere que hoy usted salga de este lugar con una mentalidad de recuperadora y con una mentalidad de recuperador, en donde usted se levante y le diga: diablo, te equivocaste conmigo, no te voy a permitir. Como dice la Biblia, no deis lugar. Otra versión dice: no le cedas un territorio. No te voy a ceder un territorio en mi mente, en mis emociones, en mi matrimonio, en mi empresa, en el ministerio. Y si hay algo que me robaste, no voy a quedar con una mentalidad de víctima y de autoconmiseración. Me levantaré a recuperar lo perdido. Escúcheme, pero ¿por qué las personas, cuando ven que tienen pérdidas, no hacen algo para recuperarlo? ¿Saben por qué? Te lo voy a decir con esta historia. Un día mi pastor, predicando, comenta que Dios le habló y le abrió la puerta en una de las radios más importantes de la ciudad. Mi pastor comienza a predicar en la radio más importante de la ciudad. Un día él se pelea con el dueño de la radio y mi pastor se va. Y las personas que escuchaban el programa, al horario del programa le llamaban: Pastor Horacio, le estamos esperando que salga al aire. ¿Qué sucede que no sale? ¿Y sabe lo que le dijo mi pastor? Hermana, es que me corrieron de la radio. Y en el momento que mi pastor le estaba diciendo a la hermana que le corrieron de la radio, él escuchó la voz de Dios que le dijo: Horacio, a ti nadie te corrió de la radio, tú te fuiste. Yo te abrí las puertas en ese lugar, yo te establecí en ese lugar, pero tú te fuiste. ¿Sabes por qué te fuiste, Horacio? Porque a ti no te costaron las almas, pero a mí me costó mi sangre. ¿Qué te quiero decir? ¿Sabe por qué hay creyentes que toleran las pérdidas, que ven que el diablo le está robando y no hacen nada para recuperarlo? Fácil, porque a él no le costó, pero a Cristo le costó su sangre. Todo lo que somos y todo lo que tiene le costó a él. Pero como a ti no te costó, no te importa tirar lo que Dios te dio. El problema del creyente es que como no le costó a él, vienen y le dicen: pastor, me bajo de liderazgo. Pastor, dejo la danza. Pastor, dejo la música. Pastor, no voy a congregar más. Todo lo que tienes y todo lo que eres le costó a Jesús. Y te voy a decir algo. Quiero que me preste atención. Quiero que me preste atención. Me quedan pocos minutos. Míreme, te voy a decir algo. Hay un principio que en el reino de los cielos no se tolera. En el reino de los cielos no se toleran las pérdidas. ¿Por qué no se toleran las pérdidas? Porque todo lo que eres y todo lo que tienes le costó a Jesús. Por eso la Biblia dice que el que tiene se le dará más, pero el que no, escúcheme, el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. El reino de los cielos no tolera que a usted se le haya confiado algo y usted no haya sido un buen administrador y comience a perder y no tenga una actitud de ser un recuperador. En el cielo no se toleran las pérdidas, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos le costó a Jesús y le costó a precio de sangre.
¿Sabe qué tan importante? Ya voy terminando. Qué tan importante es que podamos comprender que no se toleran las pérdidas. ¿Sabe lo que hizo Jesús para enseñarnos a usted y a mí que en el cielo no se toleran las pérdidas? Y qué tan importante es que podamos comprender que tenemos que recuperar lo perdido. ¿Saben lo que hizo Jesús? Jesús en uno de los evangelios nos dejó un capítulo entero para hablarnos de pérdida. Un capítulo entero en uno de los evangelios. Profeta, ¿cuál es ese evangelio? Anote, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, del verso 3 al verso 8. Después del verso 8 al verso 11. Vamos a ver qué dice Lucas capítulo 15. ¿Qué habla Lucas capítulo 15? Anote, en Lucas capítulo 15 hay 3 parábolas. Y las 3 parábolas tienen que ver con pérdida. Primera parábola del 3 al verso 8, la oveja perdida. La segunda parábola del verso 8 al verso 11, la moneda perdida. Y la tercera parábola, un padre que tenía 2 hijos, el hijo perdido, el hijo pródigo. 3 parábolas que hablan de pérdida. Jesús dejó plasmado para que usted y para que hoy tanto yo y usted podamos comprender que no se tolera en el cielo la pérdida. Y que si hay algo que perdimos a nivel ministerial, a nivel económico o a nivel familiar, tenemos que hacer algo para recuperar lo perdido. Míreme, no se me pierda que voy terminando. Para que no se impaciente y no esté mirando el reloj cada rato. A las 12 en punto termino, míreme. Escúcheme. El pastor que perdió la oveja, la mujer que perdió la moneda y el padre que perdió un hijo. ¿En qué área te tocó perder? ¿Ministerial, económico o familiar? ¿Cuál es el problema nuestro? El problema de los latinos es que minimizamos las pérdidas. Si vemos que las pérdidas es pequeñas, decimos, perdí esto, pero no importa, tengo esto. Ese es un error terrorífico. ¿Sabe por qué? Porque el pastor tenía 100 ovejas. Si nosotros hacemos un balance, él perdió una y solo perdió el 1%. Él podría haberse quedado tranquilo con las 99. ¿Por qué exponer las 99 en el desierto? Por uno que se perdió. Él podría haber pensado, cualquiera de estas va a parir y voy a volver a recuperar. Pero él no minimizó las pérdidas. ¿Sabe lo que dijo ese pastor? Aunque sea el 1% de pérdida, no lo voy a tolerar. No me importa exponer lo que tengo. Iré a buscar. Pero si fuera un latino o un tico, si fuera un argentino que a esa una le coma al diablo. ¿Sabe lo más triste, pastor Kenneth? Que esto se metió hasta dentro de la iglesia. Yo he escuchado a los pastores decir, se fueron 10 hermanos, pero vendrán 100. ¡No! Ve a buscar los 10 que se fueron. Mírenme, no se me pierda. Otra frase diabólica: ¿por qué mirar los frutos que se cayeron cuando podemos ver lo que está en el árbol? ¡No! Sea el 1%, pelea hasta que Dios te diga, dame esa persona que yo me encargo de ella. Pero no desistas de pelear hasta verlo nuevamente en la casa de Dios. Míreme, no se me pierda. Pero luego está la mujer que tenía 10 monedas. Si hacemos un balance, perdió una. Ya no representa el 1%, ya representa el 10%. Incrementó. Digan conmigo, del 1 al 10. Si hoy toleras que el diablo te robe, sea el 1%, mañana se puede transformar en el 10. ¿Y qué hizo esta mujer? Ella podría haber agarrado las 9 monedas, llevarla al banco para cobrarlo. En Argentina le decimos el TNA, ¿sí? Los intereses. Ella podría haber cobrado los intereses y decir, luego se me multiplica. Pero ella dijo, no voy a tolerar que el diablo me robe el 10%. Pero luego viene la tercera parábola. Míreme, no se me pierda. Me quedan 12 minutos. ¿Qué dice la tercera parábola? Que había un padre que teniendo 2 hijos pierde uno de ellos. Si hacemos un balance, perder un hijo representa el 100%. Digan conmigo, del 1 al 10. Y del 10 al 100. No todas pérdidas comienzan siendo el 100. Muchas de ellas comienzan siendo el 1.
Pero el problema nuestro es que toleramos las pérdidas, la minimizamos. Míreme, no se me pierda, no se me duerma ni se me distraiga. Ahora, para ir finalizando, ¿qué representa cada parábola de pérdidas que habló Jesús? Tome apunte. Cada parábola representa algo que el diablo le está robando a la iglesia en este tiempo. ¿Qué es lo que el diablo le está robando a la iglesia en este tiempo? Tome apunte. Cada parábola representa una dimensión de identidad, de crecimiento y desarrollo espiritual que el diablo le está robando al creyente. ¿Y qué tenemos que hacer como pastores y líderes? Recuperar lo perdido. ¿Qué representa cada parábola? Una dimensión de identidad. ¿Cuál es la primera dimensión de identidad? Cuando usted acepta a Jesús, anote la dimensión de la oveja. Cuando usted acepta a Jesús, usted comienza a entender que Jesús es el buen pastor. Usted lee el Salmo 23 y se lo apropia. Usted comprende que Dios es el que pastorea tu vida. Y cuando uno es oveja, escúchenme, la oveja no fue creada con un instinto, míreme, de supervivencia independiente, ni tampoco fue creada con un instinto la palabra correcta es de autodefensa. La oveja es un animal indefenso que Dios lo creó. ¿Por qué? Porque la oveja depende completamente del cuidado del pastor. Por eso, si usted es un creyente nuevo, Dios te dejó pastores. Tienes que aprender a depender del cuidado de tus pastores, del alimento de tus pastores y de la protección de tus pastores. Una oveja no es karateca. Decirle a que está a tu lado, cuando sos oveja, no andás metiendo patada a los demonios, porque una oveja comprende que Cristo es el buen pastor y que Cristo dejó una figura pastoral en la tierra y esos pastores velan por ella. ¿Y qué tengo que hacer en esta dimensión? En esta dimensión uno como oveja tiene que aprender a permanecer. Míreme, uno como oveja tiene que aprender a oír la voz del pastor. Uno como oveja tiene que aprender a alimentarse y uno como oveja tiene que aprender a producir. Pero el diablo le está robando la dimensión de la identidad de oveja al creyente. ¿Por qué? Porque hay muchos creyentes hoy que se creen oveja y no tienen pastor. Hay muchos creyentes hoy que se creen oveja y no pertenecen a un rebaño. Hay muchos creyentes hoy que se creen oveja y no oyen la voz de su pastor. Hay muchos creyentes hoy que se creen oveja y andan saltando de un corral a otro. El diablo le está robando la identidad de oveja. Por eso tenemos gente, pastor, que no quiere congregar, que no quiere oír al pastor, y lo peor, que están dentro de la iglesia siendo oveja y no quieren producir. Míreme, no se me pierda. Escúcheme. El diablo le está robando la identidad de oveja a la iglesia. Como líderes y pastores tenemos que volver a restaurar esta dimensión de identidad. Enseñarle a la gente que tiene que volver a depender de Cristo, pero también comprender que hay dos figuras pastorales dentro de la iglesia. Cuando usted es oveja, usted es vulnerable a perderse. Cuando usted es un creyente nuevo, usted es vulnerable a volverse atrás. Por eso este pastor tenía 99 y una de ellas se perdió. Porque cuando uno es oveja, una oveja es vulnerable a perderse. Pero qué bueno que aunque te pierdas, Dios va a poner en el camino un pastor. Por eso el pastor tiene la responsabilidad de ir detrás de la oveja. Y usted quizá me diga, pastor, profeta, yo vengo de una iglesia donde mi pastor, cuando me aparté, nunca fue a buscarme. Quiero decirte que aunque tu pastor físicamente no fue a buscarte, el pastor de pastores, Cristo, se te presentó en ese taxi que tomaste porque el conductor era cristiano, en esa discoteca donde estaba bailando con esa pareja porque esa pareja también era cristiana, en aquella peluquería donde te estaban arreglando el cabello y te enteraste que la peluquera era cristiana. El pastor de pastores siempre saldrá a tu encuentro. Mírame. Voy terminando, míreme. Entonces, cuando yo aprendo a ser oveja, cuando yo aprendo a permanecer y dejo de saltar de corral entre corral, comprendiendo de que todos somos diferentes. Porque ¿saben qué? El pastor nunca hubiese ido a buscar la que se perdió si las 99 no aprendían a estar unidas. Te voy a decir algo: aprende a convivir en unidad con tus hermanos. ¿Sabes qué, pastor? El pastor nunca hubiese podido ir a buscar
la que se perdió, si estas 99 no aprendían a permanecer, están unidas. ¿Saben por qué muchos pastores dejaron de desarrollar su labor pastoral con eficacia? Porque tienen más problemas con las 99 que están que con la que se fue. Hola. ¿Por qué estas 99 les causan problemas? Pero cuando yo aprendo a permanecer, a oír la voz de mi pastor, a alimentarme y a comprender y a depender del cuidado de mi pastor, ¿qué va a suceder? Usted va a comenzar a crecer. Va a comenzar a desarrollar esa dimensión de identidad de oveja. Pero luego alcanzarás la segunda dimensión. Digan conmigo, la segunda dimensión. ¿Qué es lo segundo que el diablo le está robando a la iglesia? La segunda dimensión de identidad. ¿Y cuál es esa? La dimensión de la novia. Porque la mujer que perdió la moneda en la cultura hebrea era una novia. Y a la novia se le daba la dote. La dote se derretía en moneda y la moneda se transformaba en un collar que iba en la frente. Y si una mujer perdía una moneda, no había boda. Por eso cuando usted aprende a crecer como oveja, permanece, oye la voz del pastor, aprende a ser sumiso, usted va a comenzar a crecer espiritualmente y llegará un momento donde Cristo se te va a revelar como tu amado, donde Cristo te va a decir: de tal manera te amé yo que di mi vida por ti. Y cuando usted entienda que Cristo es su amado, usted va a dejar de depender de la aprobación de la gente para entender que hay alguien que te ama sobre toda cosa. Y usted va a comprender que usted es la novia de Cristo y que llegará un momento donde usted va a tener una boda en la eternidad. Y cuando usted es novia, hay algo que hace la novia. La novia se aparta y se separa para el novio. La novia se guarda para el novio. La novia deja de coquetear con otros dioses para apartarse para su amado. Míreme, no se me pierda. Digan conmigo, de oveja a novia. Yo recuerdo cuando se me reveló el amor sobrenatural de Dios sobre mi vida. Yo salía y abrazaba los árboles, amaba a los animales, perdoné a mis padres y comprendí que Él me amaba. Comprendí que yo era la novia de Cristo. Y cuando usted es novia, usted recibe regalo. Digan conmigo, regalo. La moneda que perdió la novia representa 4 cosas en la cultura judía. Anote, lo primero que representa la moneda que la mujer perdió. Lo que perdió la mujer representaba, escuchen, dignidad y honra. Número 2, lo que perdió la mujer representaba parte de su herencia. Número 3, lo que perdió la mujer representaba el regalo del novio. Número 4, lo que perdió la mujer representaba el poder adquisitivo de volver a reiniciar su vida en caso de que su esposo muriera, para volver económicamente a ser una persona estable. Pero ¿sabes qué? El diablo le está robando a la iglesia la dimensión de la novia, porque hay un problema con la novia en este tiempo. Pregúnteme cuál es el problema de la novia. ¿Sabe cuál es el problema de la novia? La novia es tóxica. ¿Sabe que la novia está teniendo un problema en este tiempo? Por eso los mayores predicadores y más conocidos hoy son coaching o conferencista motivacional. Porque a la novia siempre le gusta escuchar palabras bonitas, pero no le gusta que le diga sus defectos. A la novia le gusta que le alimentes el autoestima, pero no que le corrijas. La novia en este tiempo está teniendo un problema. ¿Por qué? Porque la novia, quien tiene que guardarse para el novio, dejó de apartarse para el novio, coqueteando con otros dioses. La novia en este tiempo está perdiendo su dignidad y su honra. La moneda era una simbolización de que ella le pertenecía a alguien. Cuando ella salía de su casa para ir al mercado, si había un joven que la veía, pero veía todas las monedas, él sabía que esa joven tenía dignidad y honra y estaba separada y apartada para alguien. Pero qué triste es ver hoy que no sabes si el creyente que congrega verdaderamente es creyente o es un lobo, por su manera de vivir, porque ya no viven con dignidad ni con honra. Míreme, no se me pierda. Y lo otro, la novia está descuidando el regalo de Cristo. La novia está descuidando, digan conmigo, el regalo. Cuando usted es novia, usted recibe regalo. A ver lo que son novios y regalan a la novia. Míreme, no se me pierda. Reciben regalo. Pero el problema es cuando usted tira el regalo. ¿Y cuáles son los regalos que Cristo me dio? Los dones, el ministerio. ¿Y sabe por qué esta mujer perdió la moneda? Voy terminando. Porque comenzó a vestirse en la mañana sin examinar su vestidura. Dejó de contar las monedas. Cuando vos vivís una vida sin examinarte a la luz de la palabra y en oración, corres peligro de perder lo que el novio te regaló. Oiga, pero cuando usted es novia y usted no es tóxica,
Porque la novia tóxica, ¿cuántos tuvieron relaciones tóxicas? Yo tuve relaciones tóxicas. Cuando usted tiene una novia tóxica, lo primero que hace la novia tóxica te separa de tus padres, de tu pastor y de tus amigos. Rompe relaciones. ¿Por qué creen que dentro de la iglesia todavía hay murmuración, división? Porque hay novias, hola, tóxicas. Cuando una novia tóxica te cela hasta con el aire que respiro. Mi amor, te celo hasta del aire que respiras. Tóxica. Mírenme. Pero cuando usted aprende a ser una novia, cuando usted se aparta y se separa para Cristo, cuando usted cuida el regalo del novio, usted va a empezar a crecer. Y va a saltar en la tercera dimensión de identidad. ¿Cuál es la tercera? La de hijo. Digan conmigo, de oveja a novia y de novia a hijo. El diablo le está robando la tercera dimensión de identidad a la iglesia en este tiempo. La de hijo. Míreme, no todo lo que están aquí alcanzan la dimensión de ser hijo. Porque para ser hijo, usted tiene que pasar por varias cosas. Número 1, ser formado. Número 2, ser disciplinado. Número 3, ser corregido. Número 4, preocuparte por lo del padre, preocuparte por el padre y no por lo del padre. Venir por él y no por lo de él. El hijo pródigo tenía un problema. Quería lo del padre sin importar asesinar al padre. Porque para recibir la herencia, el que iba a dejar la herencia tenía que morir. Y él le dijo en otras palabras: no importa, papá, yo te mato en mi corazón, pero dame lo mío. El hijo pródigo era un asesino encubierto. ¿Cuántas personas aquí que quieren púlpito pero no quieren ser formados? Que quieren la herencia pero no quieren ser discipulados. ¿Saben cuántos hijos bastardos hay predicando en el mundo? ¿Saben cuántos hijos bastardos hay predicando en el mundo con chapa de apóstoles, profetas, evangelistas, pero no rinden cuenta a nadie? Yo tengo 38 años de edad y hasta el día de hoy les llamo a mi mamá y les cuento mis planes, mis proyectos. Escúcheme. Y tengo un padre que es mi apóstol. Pero el diablo le está robando la identidad de hijo a la iglesia. ¿Por qué? Porque no quieren ser formados. Y te voy a decir una cosa: ser hijo no es fácil. ¿Por qué, profeta? Porque para ser hijo tenés que comer lo que te dan, vestirte lo que te dan, dormir al horario que te dicen. Si planificás irte con tus amigos y te dicen que no, no te podés ir. Ser hijo no es fácil. Pero ahora te voy a decir algo. Cuando usted es oveja y usted se pierde, usted va a tener un pastor que va a ir a buscarte. Pero si tú eres novia y Dios te reveló su amor y dejaste de examinarte y de apartarte y de separarte para Él y comenzaste a permitir el pecado en tu vida y el desorden, vas a tener que volver a encender la lámpara y barrer tu casa. Porque nadie va a venir a buscar lo que Él te confió. Es responsabilidad tuya de recuperarlo. Pero si tú eres hijo y aquí se te dio oportunidad, aquí se te escuchó, aquí se te formó y aún así te fuiste, nadie va a ir a buscarte. Porque cuando uno es hijo, el hijo vuelve solo, recuperando lo perdido. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ponte de pie. Te voy a hacer una pregunta. ¿En qué área te tocó perder? ¿En lo familiar? ¿En lo ministerial? ¿O en lo económico? ¿En lo ministerial como el pastor? ¿En lo económico como la mujer? ¿O en lo familiar como el padre? ¿En qué área te tocó perder? ¿En qué área el diablo te está?